Las recientes caídas que hemos visto en todos los mercados arrastran a Bitcoin hasta niveles importantísimos que de romperse implicarían un cambio técnico determinante. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin, hablaré también de por qué esos niveles son tan importantes y también analizaré la última hora del SP500, el euro dólar y el oro. Bueno, y vamos a tratar muy rápidamente tanto el calendario económico como las noticias de última hora, ya que, como comprobaréis, tampoco hay demasiada información. Y es que después de 2 días intensísimos, el calendario económico hoy nos da un respiro, dando a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, eso sí, pero sin ir más allá en ningún otro país o dato concreto. Prepararos, también os digo, porque mañana vuelve el movimiento, pero bueno, de eso ya hablaremos a su debido tiempo. Pasando ya directamente a las noticias de última hora. En cuanto a Silvergate, podéis comprobar que va a cerrar, no sin antes reembolsar los depósitos. Se trata de una de las pocas empresas no criptográficas que va a cerrar como resultado de la caída del mercado. En 2013, Silvergate era un prestamista inmobiliario, pero vendió la mayor parte de su negocio bancario tradicional para centrarse básicamente en empresas de criptomonedas e inversores institucionales, brindando servicios bancarios a bolsas como por ejemplo FTX, Coinbase y Kraken. Coinbase que, por cierto, se ha desentendido de Silvergate hace escasos días. Pues bien, la trayectoria de Silvergate en el mundo de las criptomonedas llega a su fin. Ya hemos estado comentando desde hace meses los problemas a los que ha ido enfrentando el banco, todos y cada uno de ellos negativos, y ya no ha podido alargar más la duda sobre cuál iba a ser su situación en un futuro. Ayer, ya miércoles, después de la sesión, por cierto, anunció la nueva situación a la que se va a enfrentar. Eso sí, por lo menos está dispuesta a reembolsar todos y cada uno de los depósitos. Cambiamos de banco y nos pasamos a otro que sigue en el punto de mira desde hace meses también, y es que Credit Suisse ha anunciado que retrasará la publicación de su informe anual de 2022 después de una llamada tardía de la SEC. Fijaros, esperaba que el informe saliera hoy mismo por la mañana, donde iba a confirmar una pérdida neta de 7.800 millones de dólares para el año 2022 y otra pérdida anual sustancial, según palabras de ellos, para este mismo año 2023, algo que yo me imagino que rondaría también los 7.000 o 8.000 o 6.000 millones de pérdida, ¿no? Pero justamente en un comunicado que han lanzado hoy mismo por la mañana, hace escasos minutos, han explicado que creen conveniente retrasar esos informes para entender más a fondo los comentarios recibidos por la SEC, que son referentes, y cito textualmente, a la evaluación técnica de las revisiones previamente divulgadas a los estados de flujo de efectivo consolidados en los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como también los controles relacionados. Así que Credit Suisse retrasa ese informe que al final lo único que va a anunciar es lo que ya sabemos, que son unas pérdidas increíbles del año pasado y unas pérdidas increíbles también para este año, a espera de poder entender un poco qué es lo que quiere la SEC, solucionar ese tema y posteriormente ya volver a la normalidad. Dejamos por aquí la sección de noticias de hoy y vamos a por el análisis de última hora de Bitcoin, que como veis está atacando los niveles de soporte comentados estos días atrás, zona que hace referencia a los 21.500 y que no solo representa el mínimo anterior, aquí lo podéis comprobar, es literalmente el último mínimo importante, sino que también es un soporte importantísimo en gráfico diario. Aquí también lo podéis comprobar, donde los 21.500 han participado de manera activa tanto como soporte y resistencia, ahora mismo soporte, en múltiples ocasiones. Por aquí antes de romper, por aquí después de romper, por aquí, ¿vale? O sea, tenemos unos 8 toques en los que el precio ha respetado ese nivel. Por eso se ha configurado como una zona de soporte y resistencia. Esto literalmente implica que el precio se enfrenta a un posible cambio técnico. ¿Motivos? Bueno, pues porque el mantenernos por encima de estos niveles de 21.500 y referentes al mínimo anterior, punto número 1, te dejaba abierta la hipótesis a una posible cuña, a un posible canal, que ya estuvimos un poco descartando justamente en estas caídas de aquí, pero aún dejaba abierta esa puerta, qué sé yo, a otro tipo de patrón, un patrón que pudiera formarse por encima de estos niveles y que pudiera formar una especie de consolidación, corrección en rango, etcétera, etcétera. Había esa posibilidad. Claro, romper este mínimo, además, finaliza con la tendencia alcista en gráfico diario. Ese es el punto más determinante, porque en términos generales un patrón de consolidación estaba bien, ¿vale? Luego el patrón de canal y cuña ya lo habíamos descartado, pero el punto más grave es que dejamos atrás esa tendencia alcista en gráfico diario.
Con lo cual volveremos a el movimiento bajista en gráfico diario, que ya es bajista en gráfico semanal. Hasta ahora, dentro de una clara tendencia bajista en gráfico semanal, porque únicamente estábamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, sí que es cierto que el último movimiento impulsivo semanal se había alargado en el tiempo, pero seguía formando en el tiempo y en precio, pero seguía formando pues un movimiento o un pullback que teníamos que ver si luego podía significar una continuación alcista o no, ¿no? Pero claro, ¿eso qué lo mantenía? Lo mantenía que el gráfico diario estaba en tendencia alcista, sobre todo en esta etapa tan final, rompiendo claros máximos anteriores, máximos y mínimos crecientes, etcétera, etcétera. Si ahora el gráfico diario se alinea con el gráfico semanal, perdemos esa oportunidad en este sentido, ¿vale? Sinceramente, si atendemos a los motivos por los que hemos atacado estos niveles, es debido a las noticias de última hora que hemos estado viendo. Acabamos el año 2022 con una sensación no demasiado positiva. El mercado, pues bueno, no solo lo de FTX, sino también teníamos una inflación que estaba cayendo, pero seguía estando relativamente descontrolada, unos tipos de interés que se preveían altos y duraderos durante bastante tiempo, y pues el mercado no estaba demasiado alegre, no solo Bitcoin, sino otros mercados lo mismo, ¿no? Fuimos finalizando el año y a principios del año 2023 tuvimos este movimiento impulsivo que no fue casualidad, coincidió con una inflación que parecía que iba tirando mejor, coincidió también con unas declaraciones de Jerome Powell pues un poquito menos agresivas, coincidió también con una expectativa de que unos tipos de interés podían incluso empezar a rebajarse durante este año 2023 y el mercado pues descontó un escenario positivo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hemos visto un mercado laboral demasiado fuerte, datos de contratación, en fin. Hemos visto diferentes datos también relacionados con la inflación que han llevado a dudar sobre si esas perspectivas tan positivas que se habían descontado durante la última semana del año pasado y las primeras semanas de este año eran reales o no. Así que las caídas han sido literalmente por esos comentarios, porque Jerome Powell ayer, Christine Lagarde ayer, Jerome Powell hace 2 días salieron y dijeron que los tipos de interés iban a tener que seguir subiéndose con fuerza, que no querían entrar en una disposición de inflación demasiado elevada durante demasiado tiempo y que iban a ser todo lo agresivos que pudieran ser. Así que todo esto ha llevado a que el precio, pues bueno, descuente un escenario un poquito menos positivo de lo que se preveía anteriormente. Claro, la sensación ahora mismo es negativa porque las noticias fueron literalmente ayer y antes de ayer, por lo que lo natural sería seguir viendo que el precio va cayendo, ya que tenemos tanto la acción del precio como la situación contextual alineadas. La acción del precio ya llevamos pues igual 6 días o 5 días esta semana hablando de este rango y dentro de un rango bajista tiendes a caer, ¿vale? Pero además, recientemente, algo que no podíamos esperar, se ha alineado esa situación contextual, esa situación económica. Todo radica actualmente en que vienen datos importantes para determinar cómo van a ser esos tipos de interés. Y es lo que está causando este miedo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Jerome Powell dijo ayer y antes de ayer, y Christine Lagarde, dijo ayer también, que había una posibilidad muy importante de subir 50 puntos básicos en la siguiente reunión de tipos de interés, pero que todo iba a depender de los datos que íbamos a ver a partir de ahora. Justamente mañana tenemos tasa de desempleo y la semana que viene tenemos literalmente datos de IPC, con lo cual estos dos datos van a determinar directamente cómo van a ser las subidas de tipos de interés de no solo la siguiente jornada, en Estados Unidos es el 22 de marzo, sino también durante este año. Así que todo radica en la importancia de estos días que vienen ahora. La estructura de los próximos días depende 100% de las noticias. Es así de sencillo, ¿vale? Por el argumento que os acabo de comentar, depende 100% de las noticias. Siempre el mercado está atado a esa volatilidad o fluctuación económica, previsiones, mejoras, empeoras y demás, ¿no? Claro, ahora mismo es mucho más notorio porque lo estamos viviendo de manera reciente, de manera actual, lo estamos viendo pues al día, porque esas noticias que se preveían mejores, hemos visto que son peores y hemos visto que depende de que sean mucho más peores de los siguientes datos, con lo cual si las noticias ya un poco mueven los mercados, estamos ahora mismo en una situación mucho más extrema en ese sentido. Se puede romper sin problema la zona de los 21.500, que es este nivel en el que nos encontramos ahora prácticamente ya, manteniendo la estructura de canal, ¿vale?
Esto es importante que lo entendamos. Podemos romper este nivel manteniendo la estructura de canal. Es no fijarse en el qué, sino fijarnos en el cómo, lo cual evidentemente te da una esperanza técnica dentro del contexto económico en el que estamos de atacar nuevamente la parte de máximos anteriores. Básicamente porque la estructura de canal, como ya sabéis, cuando se rompe, como target mínimo marca la zona de máximos o mínimos anteriores. Entonces, si tú te centras en el qué y ves que rompemos los 21.500, que es este nivel de aquí, lo vamos a marcar más claramente, está bien, pero si te centras en el cómo y ves que el precio rompe manteniendo una estructura de canal, vale, sí, lo ha roto, pero aquí debajo no es que tengamos un soporte en gráfico horario de 4 horas y demás, incluso diario, sino que esta parte mantiene una estructura de canal. Con lo cual el rechazo de la misma, en algún momento, si bien puede seguir alargándose el canal, porque un canal es un patrón que puede alargarse de manera prácticamente infinita, la ruptura alcista de este nivel te marca literalmente un target a máximos anteriores, ¿vale? Centrándonos un poco en el cómo en ese sentido. También os digo, si las noticias de los próximos días son tan negativas que el movimiento rompe con fuerza no solo los mínimos, sino que también la estructura del canal, esto ya deshace todo. Esto ya lo deshace todo. Y entonces entramos en el escenario que hemos comentado anteriormente, de alteración de la tendencia, porque tú al final, pues bueno, puedes ir manteniendo este canal y pues sí, rompes el mínimo, rompes el soporte, rompes todo, pero el cómo te indica que es posible que haya una esperanza alcista dentro del tipo de ruptura que has hecho. Es como cuando formamos ruptura de los máximos históricos anteriores en Bitcoin, el cómo cuál era. Pues bueno, a través de un doble techo, desaceleraciones, divergencias en MACD y demás. Es como aquí cuando íbamos haciendo máximos históricos cada 3 semanas, vale, pero ¿qué es el cómo? Un patrón de cuña, con lo cual es como un pan para hoy, hambre para mañana. Pues literalmente podría ser lo mismo aquí. Nos tenemos que centrar un poco en el cómo. Y no estoy intentando hacer una previsión de lo que puede suceder. No, lo que estoy intentando es prepararos para que entendáis que la ruptura es negativa, sí, pero si el cómo mantiene una hipótesis concreta, no es tan negativa. Evidentemente, no podemos controlar las noticias y si son demasiado negativas que forman hasta el punto en el que forman una ruptura del canal incluso, ya entramos en otro escenario y el escenario es literalmente atacar los 19.000. Es literalmente eso. ¿Vale? Es atacar los 19.000. Y no es atacar los 19.000 solo, sino es atacar los 19.000 con fuerza bajista, con posibilidades de romper, es irnos directamente a este nivel de aquí. Esto implicaría que las noticias sean negativas y que se rompa con claridad el canal. Hay que buscar ahí un poco el equilibrio entre cómo de negativas o no negativas son las noticias y cuál es la reacción del precio, ¿me entendéis? Pueden ser noticias negativas pero que no fomenten esa ruptura del canal. Pues bueno, mantenemos la hipótesis del cómo. Sí, son noticias negativas y se rompe claramente esta disposición. Hay una alteración clara en todo este pullback que hemos visto, se forma un cambio de tendencia también en gráfico diario y pasamos de hacer máximos y mínimos crecientes a máximos y mínimos decrecientes, alineándonos nuevamente, como digo, con la dirección semanal, con lo cual cambiamos targets, cambiamos todo y atacamos los 19.000, que no es que cambiemos el target, cuidado, porque ya habíamos hablado del nivel de los 19.000, pero claro, lo habíamos hablado en otro contexto, lo habíamos hablado en un contexto de impulso semanal, pullback semanal y diario para una posible continuación. Comentamos de evaluar cómo llegábamos a estos niveles. Pues bien, de la forma en la que estamos llegando y ya habiendo comentado durante hace 2 o 3 semanas que el alargar este movimiento aquí era completamente negativo para ver esta probabilidad, pues bueno, podremos entender y podremos empezar a descartar un escenario tan positivo como el que se descartaba o como el que se comentaba pues igual hace un mes y medio. Así que nada, un poco esa es la estructura que quería comentar de Bitcoin, más allá de ir a deciros qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo hablando de cuál es la probabilidad, qué es lo que puede suceder. Llevamos ya bastantes días hablando de este canal, de esta estructura bajista. Hablamos de esta caída antes de que sucediera, metimos cortos, en fin. Ya la estructura ya la llevamos comentando antes de que sucediera hace semanas. Ahora es que nos centremos en el cómo, que nos centremos en
qué tenemos que entender y qué tenemos que prever en ese sentido de las rupturas que podemos estar viendo. Vamos a dejar Bitcoin por aquí, vamos a pasar al S&P500, el cual mantiene una estructura más o menos similar a la de Bitcoin, sobre todo hablando del corto plazo, que evidentemente va a estar 100% ligado a la volatilidad que generen las noticias, un poco como Bitcoin, ¿no? Está intentando hacer un mínimo creciente, pero sinceramente me parece complicado. Recordad que el S&P500 viene de rechazar esta zona de los 3.900 tan importante, con fuerza, con impulso, con momentum, generando un mínimo creciente después de generar máximos crecientes por encima de medias móviles. Quiero decir, la estructura está muy bien. Veníamos de una caída, lo cual tampoco es negativo, porque dentro de esta disposición, pues bueno, pueden haber diferentes impulsos y pullbacks, ¿no? Lo que ahora, pues evidentemente, las noticias que han ido aconteciéndose están evitando o están poniéndole trabas a esta estructura. Así que ahora mismo pues creo que va a ser complicado, creo que no va a ser demasiado fácil el poder mantener ese mínimo creciente, y en el caso de que se pueda mantener, pues porque hoy falta la volatilidad bajista, porque la gente se espera las noticias de mañana. Imaginaos que pues las noticias de mañana son más o menos planas y el mercado tal, esto sería una estructura no demasiado alentadora para poder ver una continuación alcista, lo cual nos lleva al otro escenario que comentamos, que es el doble suelo. El doble suelo tiene un aspecto positivo, y es que implicaría un cambio de tendencia en gráfico diario, implicaría pues dejar atrás este movimiento bajista, esto de aquí, formar un doble suelo, cambio de tendencia y poder atacar nuevamente los máximos anteriores, así de sencillo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Que indica que no mantendríamos esa estructura, o que indica que la posibilidad de romper este nivel, los 3.900, implica no mantener esta estructura de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, y esto mantendría, o esto lo que haría sería coger forma de falsa ruptura. Si recordáis, comentamos dos escenarios cuando rompimos estos niveles. El primero de ellos comentamos de falsa ruptura. El segundo de ellos, pues bueno, quisimos, o al menos yo quise, quiero decir, jugar esta probabilidad de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, arriesgando como siempre un 1% y pudiendo formar parte de un movimiento en el corto medio plazo más impulsivo, ¿no? Pues bueno, evidentemente romper la base o romper el soporte, los 3.900, implican que esto es una falsa ruptura, vuelves nuevamente dentro de esta diagonal y esto pues coge unas características más de rango, que es literalmente lo que comentamos al principio de todo antes de ejecutar la entrada. Pasando a por el oro, bueno, fijaros cómo sigue en la zona de soporte, ya tengo una alerta puesta para ejecutar la entrada, es un nivel importantísimo, el nivel de los 1.800, semanal y mensualmente hablando es una zona muy valiosa. No entramos, evidentemente, en este movimiento de aquí porque no era preciso entrar en este punto en el que el precio está subiendo, pero está subiendo dentro de un movimiento bajista general, ¿vale? Fijaros, es literalmente lo que está haciendo Bitcoin, pero cambiando las temporalidades. Bitcoin, el impulso semanal que hizo fue esto de aquí. Esto es el impulso semanal. Y en gráfico diario, pues es esto de aquí. Doble suelo, impulso, pullback, impulso, pam. Pero ¿qué es lo que sucedió en el gráfico de 4 horas del oro dentro de ese impulso diario? Pues que empezó a hacer mínimos decrecientes nuevamente, con lo cual ya se alineó la tendencia en 4 horas, que sería la tendencia diaria en Bitcoin, con la tendencia diaria del oro, que sería la tendencia semanal del oro. Yo creo que lo estáis entendiendo bien. Pues es literalmente lo mismo, pero en otras temporalidades. Cuando la tendencia de corto plazo se alinea con la de largo plazo, perdemos esa ventaja. Pues es lo que le podría pasar a Bitcoin si rompe los mínimos anteriores, que la tendencia de corto plazo, que es la diaria, se alinearía con la semanal. Con lo cual, ¿qué haríamos? Volver a los mínimos. No es que me lo estoy inventando, sino que es cómo se mueve el mercado y hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso del oro, ya comentamos esta situación, estoy esperando a ver qué hace desde este doble suelo. Me he puesto una alarma únicamente, una alerta únicamente para estar pendiente, ¿vale? Estar pendiente un poco de qué es lo que pasa. No quiero decir que si se forma esta ruptura ya voy a entrar, ya voy a ejecutar la posición. No, solo quiero estar pendiente. A mí personalmente lo que me encantaría es que el precio pudiera formar una especie de low test, barriendo cualquier short por estos puntos de aquí, por ejemplo, barre los shorts y se va nuevamente para arriba. Y formar una low test en este punto de aquí, en un doble suelo, en una zona de soporte tan importante y demás, sería literalmente maravilloso. Voy a dejar que desarrolle porque muchas veces este tipo de movimientos consumen tiempo y pueden formar algún tipo de patrón de triángulo, por ejemplo, algún tipo de patrón de cuña. Nuevamente, focalizar en el cómo. Imaginaros que hace algo así y rompe en forma de canal. Pues sigue estando la hipótesis demasiado
activa en ese sentido, porque pese a que rompe, es una forma de canal. Y esto lo que haría, os puedo asegurar, es alargar una divergencia en el MACD y en el RSI, que implicaría una probabilidad, alcista mucho más clara. Entonces, así está un poco el tema del oro. Pasando ya a por el euro dólar, es bastante similar al oro, sobre todo en este corto plazo, pero ya comentamos ayer que me parece difícil poder mantener ese nivel de soporte, este nivel de los 1.054 aproximadamente. Me parece complicado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el momentum es totalmente bajista, venimos de una vela totalmente bajista, el día de ayer fue una desaceleración, pero, realmente me parece complicado, porque veo como mucha fuerza a la baja, venimos además de un claro doble techo. Sí que es cierto, como puntos positivos, es que estamos viendo como divergencias alcistas en MACD, que tampoco implican nada de manera directa y tampoco nada de manera clara. Quiero decir, con de manera directa me refiero a que, pues igual, esto sigue cayendo y la divergencia MACD sigue alargándose. Y como de manera evidente me refiero a que, de manera clara, me refiero a que no tiene por qué llevarse a cabo. O sea, las divergencias no tienen por qué siempre salirse con la suya, ¿no? Es únicamente un indicador más. Entonces, venimos de un doble techo, una vela realmente negativa en zona de soporte, intentamos ese doble suelo que fue totalmente un fracaso, porque formamos ese doble suelo, el precio arrancó, tocó los niveles de target, ganamos dinero en day trading, pero enseguida se fue para abajo el precio. Quiero decir, la estructura es fea y no es alentadora tampoco para los próximos días. Además, la media móvil de 20 diaria sigue ahí machacando, sigue apretando, sigue estrechando y haciendo presión bajista sobre el precio. Y aunque pudiéramos en algún punto, qué sé yo, imaginaros, en gráfico de una hora formamos un doble suelo o lo que sea, no tengo ni idea, atacamos la parte superior, habría que luchar con la media móvil de 20 diaria, lo cual, pues bueno, seguiría haciendo presión bajista en ese sentido. Y luego, imaginaros en el caso de que, pues yo qué sé, el precio arranca por noticias o lo que sea, se rompe la media móvil, ¿qué es lo que tenemos? Una zona de resistencia importantísima, 1,067 es un nivel importantísimo de resistencia ahora mismo y también implicaría otra dificultad extra. Quiero decir, para el euro dólar, aunque vayamos viendo diferentes elementos que pueden ser alcistas o incluso ver directamente movimientos alcistas en el precio, tenemos muchas trabas para poder desarrollar un movimiento un poquito más alcista desde estos niveles en los que nos encontramos actualmente. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.